Pero como vengo explicando, el humano no entiende muy bien todavía ese concepto porque tiene muchos límites, ¿sí? Y los límites en realidad son los que nos ayudan a poder ver diferentes facetas. Si solo tuviésemos frecuencia y energía, no podríamos entender cuál es nuestro reflejo. Por eso nosotros la Sagrada Trinidad la vemos como un triángulo, ¿sí? ¿El triángulo qué es? Tiene límites, es esto. La Sagrada Trinidad tiene un límite. Esos límites son los que nos enseñan nuestro propio reflejo. Soy un sonido, una luz y una forma. Y a través de esos límites tengo que expresarme y transformarme a mí mismo. Pero hemos creado tantos límites y divisiones que nos olvidamos de la esencia de eso, que es que el universo vino a expresarse, a experimentarse. Y si no se transforma constantemente, entonces todo se estanca y no tiene una continuidad. Nosotros en el universo, nuestro propio universo, nos hemos dividido, separado en tantas formas y tantas partes que hoy en día no podemos saber cuál de todas es verdad, ¿sí? Por eso mismo, cuando hablamos de amor, el humano normalmente piensa de acá para abajo, ¿sí? Del estómago para abajo. Y eso es porque nuestro amor se dividió en diferentes partes frecuenciales, ¿sí? Pero estamos tan arraigados a las creencias, a la tierra, a las formas y a los límites, que amamos con formas, límites y creencias, ¿sí? De acá para abajo. Entonces, cuando hablamos de amor, pensamos en familia o en pareja, ¿sí? Familia o compañía, novio, enamorado, ¿sí? Estar enamorado, ¿sí? Entonces, enseguida, mi percepción del amor está aquí y aquí, ¿sí? Para gestar algo. Entonces, me quedo corto con estas tres frecuencias, porque no es el amor real, sino que es otra cosa. Pero este y este tampoco es el amor verdadero. Es otra forma de amor, ¿sí? El humano normalmente se queda aquí porque está anclado aquí y perdió el propósito de estar conectado. Pero en este último tiempo hemos querido ir tanto hacia arriba, ¿sí? Que hemos puesto toda nuestra energía en lo más alto de la cabeza. Hemos puesto toda nuestra energía en el corazón, en la garganta y en la mente, ¿sí? Creando la lógica, la cultura, la religión. Y esto, tabú, malo, ¿sí? No se toca. En los últimos 3000 años, digo, ¿no? Entonces, lo que el universo hace con el amor, en realidad, es transformarlo todo. Por eso, cuando todo empieza a transformarse y la Tierra empieza a transformarse, nos empuja, ¿sí? A transformarnos. Y dice, hey, cambia, transfórmate. Entonces, todo lo que estaba acumulado en un lugar pasa acumulado al otro, ¿sí? Y empieza a mezclarse por todo el cuerpo. Cuando sucede esto, lo que podemos observar es que los últimos 3000 años de conciencia están pasando en solo 20 años abajo, ¿sí? Y estamos viviendo un periodo de desconexión terrenal más grande que hayamos visto en la historia, desde el sexo, sobre todo. Pero esto es fundamental entenderlo por lo siguiente. ¿Por qué hablo de que el humano piensa de acá, pero quiere ir acá? ¿Sí? Porque nos olvidamos del propósito del espíritu. El espíritu es una frecuencia que quiere experimentar una energía a través de una materia, ¿sí? Entonces, ¿el espíritu qué quiere? El espíritu quiere nacer. Básicamente, el espíritu quiere venir a la materia, ¿sí? Entonces, el espíritu utiliza la energía del alma, ¿sí? Para crear mundos donde pueda nacer. Entonces, el espíritu lo que hace es venir a nuestro cuerpo para ingresar en nuestro cuerpo y buscar nacer en nuestro cuerpo,
¿sí? El objetivo del espíritu es nacer para experimentar. El espíritu está conectado con el chakra corona, ¿sí? Aquí, que es el chakra 1 dentro de nuestro cuerpo. Muchos lo conocen a este como el chakra 1, porque como queremos ir para arriba, ¿sí? Nuestra conciencia es 1, 2, 3, 4, 5 y ahí voy, ¿sí? Voy creciendo. Pero para el espíritu la percepción es 1, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Siempre estamos en conflicto acá, ¿sí? Porque lo de acá quiere ir para arriba y lo de acá quiere ir para abajo, ¿sí? Y siempre tenemos conflicto acá que se llama emociones, ¿sí? ¿Sí? Las emociones que están aquí son solamente el resultado de tanta energía junta, ¿sí? Luego vamos a hablar más de las emociones, pero sobre todo tiene que ver con eso. Traemos toda la energía de la Tierra y aquí choca, en este punto. Entonces, quiero amar al universo, ¿sí? Quiero amar incondicionalmente, que es lo que estamos expresando hoy, ¿no? Amor incondicional. Entonces yo digo, yo amo incondicionalmente a todas las criaturas por igual, ¿no? Y después en algún momento viene una energía de la Tierra y dice, pero ¿por qué a mí nadie me ama? ¿Sí? ¿Por qué no me siento, ¿sí? Bien igual? Entonces empiezo a sentir, yo te amo, ¿sí? Desde aquí, pero la energía de abajo me dice, ¿tú me amas a mí? ¿Sí? Le pregunta al otro, ¿sí? Eso se llama condición, ¿sí? Amor condicional, porque no logramos salir de esto. Entonces, este punto, que es el centro de nuestro universo, es el punto que nos permite conectar el espíritu con la tierra. Y el espíritu quiere venir para acá y nosotros nos queremos escapar para allá, ¿sí? Entonces creamos a esto como algo que está mal, ¿sí? Que me detiene en la evolución, y esto como algo que me lleva a la evolución, y el espíritu ve a esto como un impedimento para encarnar, ¿sí? Y a esto lo que quiere vivir, ¿sí? Por eso mismo, en nuestro cuerpo lo que vamos a ver es que la glándula hipófisis, ¿sí? ¿Saben cuál es la hipófisis? Dentro, ahí atrás. La glándula hipófisis es la glándula que controla las hormonas de todo el cuerpo, ¿sí? Pero es a su vez la glándula que conecta con el espíritu, ¿sí? Es el chakra corona. Entonces cuando el espíritu viene, se conecta con la hipófisis. ¿Y saben todos que la hipófisis es la glándula que siempre está pensando en sexo? ¿Sí? La hipófisis es la que le dice al cuerpo, reproduce, ¿sí? Ve y reproduce. ¿Por qué? Porque el espíritu quiere nacer, y para nacer necesita reproducirse. Pero si de acá para acá está peleado con esto, ¿sí? Entonces nunca el espíritu puede entrar en la materia, porque no entra en conciencia, entra en la fuerza, ¿sí? Y como no entra en conciencia, nuestra frecuencia se distorsiona, nuestra energía se distorsiona y nuestra forma también se distorsiona. Entramos en una especie de conflicto en el día a día porque estamos divididos, ¿sí? Y todo el potencial del espíritu se transforma en emociones, porque la emoción es la energía que permite a nosotros activar el potencial, ¿sí? Es la emoción. Pero toda junta, sin poder anclar, se transforma en un caos, ¿sí? Esto en el universo, cuando se quiso hacer por primera vez, cuando el espíritu universal quiso descender a la materia, creó por primera vez lo que llamamos tiempo, ¿sí? Que es la expresión de esta parte, ¿sí? Del universo. El tiempo es la barrera que hay que atravesar para poder experimentar, pero para eso tenemos que soltar esto, nuestra percepción de esto, y atravesar una nueva experiencia, ¿sí? ¿El tiempo qué es? El tiempo es lo que nos ayuda a experimentar, ¿sí? El tiempo es la creación universal para poder trascender todas las barreras y experimentarlo todo como uno. Y eso es lo que el universo llama amor verdadero. Porque recordemos, el universo se quiere transformar, quiere experimentar, y lo hace a través del amor. ¿Qué es el amor? Si todo el universo se está transformando y muy amoroso, no es, ¿sí? Todo lo que nos pasa es
acá en este planeta es rudo, difícil, ¿sí? Tenemos que vivir un cuerpo físico con límites, muerte, esas cosas. ¿Por qué pasa esto? Porque el universo busca las mayores formas de transformación. Y las formas más fáciles de transformarse es que todo, la Sagrada Trinidad, cambie constantemente, ¿sí? Por eso el cuerpo, para poder estar conectado, se necesita transformar todo el tiempo. No crear límites, sino transformarse todo el tiempo. Y para hacer esto, el universo creó el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Es la expresión más densa del amor, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se hacen viejos, empezamos a crecer, a transformarnos, los planetas se transforman, los cataclismos, los terremotos, todo eso es el máximo amor, aunque no parezca, ¿sí? ¿Por qué es el máximo amor? Porque nos permite transformarnos, ¿sí? Incluso en la materia, como decía, la muerte es la expresión del máximo amor de nuestro cuerpo, porque nos permite transformarnos y liberarnos de lo que hemos creado, nuestra personalidad, ¿sí? Por eso el amor, en realidad, no es amar a otros, que está aquí, aquí y aquí, ¿sí? No es estos tres chakras, amar a otros, sino que es permitirse a los otros transformarse libremente y permitirme a mí mismo transformarme de mí mismo, ¿sí? Que eso es lo más difícil, porque los otros puedo soltarlos, pero mi personalidad es lo más difícil de transformar. Ahí estamos todos, ¿sí? Por eso cuando realmente amamos incondicionalmente es porque nos permitimos liberarnos de nosotros mismos, ¿sí? No significa esto que mañana tengan que ir y liberarse, ¿sí? Sino que lo que significa es que si empezamos a conectarnos con el espíritu, vamos a ver que los cambios se dan mucho más rápido. ¿Notaron eso? Cuando uno empieza a estar en un camino espiritual, todo empieza a ir mucho más rápido, cada vez más rápido, más fuerte. ¿Por qué esto? Porque me empiezo a conectar con la frecuencia del amor incondicional. Y la frecuencia del amor incondicional es transformación rápida, cada vez más rápido. Transformación cada vez más rápida. Entonces, para poder trascender esto, ¿sí? Tenemos que empezar a, tenemos que empezar a dejarnos llevar por esa energía del amor, aprender a transformar esa energía del amor. Las formas en que podemos transformar esa energía del amor, que son las tres herramientas, como dije, es fundamental recordar que era el sonido, la luz y la forma, las tres bases universales por las cuales nosotros somos creados. Entonces, cuando nos conectamos con el espíritu, nos conectamos con la frecuencia. El alma es la energía y la forma, que es el cuerpo. Ahora, estos tres son los que nosotros vamos a tener que unir y transformar para poder transformar toda la realidad, ¿sí? Todo lo que somos. Entonces, el sonido en cierta forma es la primera herramienta que vamos a tener que utilizar, la primera herramienta a utilizar para poder transformar todo lo que existe, ¿sí? Si el universo apareció a través de la frecuencia, es la frecuencia la que nos va a permitir transformarnos hoy, aquí y ahora. A nosotros el universo nos ofreció el sonido, la palabra y la música como las herramientas humanas para poder transformar nuestra materia, transformar nuestra realidad, ¿sí? Entonces, desde el inicio del universo, cuando empezamos a existir, la frecuencia es la que permitió que transformemos todo. Nuestra conciencia fue la que hizo que empecemos a crear la dualidad, los mundos, las dimensiones. Y vivir en ellos es aprender a integrar la dualidad. Para entender este camino, que me gustaría que lo veamos mejor, para entender este camino y saber utilizar este triángulo, tenemos que recordar de dónde venimos
¿Y cómo volver? Perdón, ¿cómo integrar todo esto? Mediante esta Sagrada Trinidad. Nosotros somos uno. Somos uno. Y ese uno, para poder experimentarse en el inicio del universo, decidió dividirse. ¿Por qué? Porque simplemente así podemos ver el reflejo. Podemos decir, yo soy. ¿Quién quiero ser? Ah, ahora soy esto, ¿sí? Soy mi otro yo, ¿sí? El otro yo. Aquí entonces la divinidad se dijo a sí misma, necesito experimentarme a mí mismo. ¿Me ayudo yo a mí mismo a experimentar? Y mi otra parte me dijo, sí, yo seré tu reflejo, ¿sí? Entonces empiezo a reflejarme. Creo una experiencia aquí. Cuando me expando, digo, yo quiero ser aquí, esta es la frecuencia, ¿sí? Frecuencia y energía. Y me pregunto, yo quiero ser esto. Y mi opuesto me dice, el reflejo me dice, entonces yo te voy a mostrar lo que es eso, ¿sí? Luego me alejo y le pregunto, ¿y quién vas a ser tú para mostrármelo? Entonces, elijo ser un personaje para mostrártelo. Creo una materia para expresarlo. Entonces, digo, ok, necesito que me enseñes esto, ¿sí? Específicamente esto. Y entonces el otro dice, esta es la situación en la que te lo voy a enseñar. Crea la situación. Y este le pregunta al otro, ¿quién eras? Para saber cómo te encuentro, ¿quién eras? Y este dice, no me acuerdo, me olvidé, ¿sí? Y este sigue experimentando la situación, pero le pregunta al otro, ¿quién eras? ¿Sí? ¿Por qué me estás mirando? Y el otro le dice, ¿tú por qué me miras a mí? ¿Sí? Porque me empecé a alejar. Es esta realidad, ¿sí? Y después me separo cada vez más, al punto de decirle, déjame en paz, no me mires, ¿sí? Aléjate. Y el otro dice, te voy a seguir mirando, ¿y qué? ¿Sí? Entonces, juntos crearon del ser. ¿Y dónde la van a integrar? ¿Dónde van a integrarla? En la tercera dimensión. ¿Sí? 1, 2 y 3. La Sagrada Trinidad es la forma en la que el ser se reconoce, se experimenta y se integra. Experimentación e integración. ¿Qué es la dualidad? Es la forma en que podemos ver todas las realidades. Esto es una perspectiva, es un ojo observando, ¿sí? Un ojo observando. Es una perspectiva de la realidad que nos ayuda a ver una realidad, diferentes tipos de realidades, que nosotros llamamos dimensiones, ¿sí? Hay aproximadamente 22 dimensiones. Y esas 22 perspectivas universales son las que nos van a ayudar a entender el uno, la verdad universal. Y la forma de integrar esa experiencia es la tercera dimensión. ¿Qué significa? Que volvimos a la Sagrada Trinidad. ¿Dónde estamos hoy? En la Sagrada Trinidad. Antes no había esa Sagrada Trinidad porque no existía la materia, ¿sí? La materia es el camino hacia la integración. Entonces, si estamos en este planeta, es porque nuestra divinidad quiso experimentar y ahora lo tiene que integrar. Cuanta más dualidad hay, más lejos estamos del ser, ¿sí? Más lejos estamos de la verdad. Pero cuanto más lejos estamos de la verdad, más cerca estamos de la integración de la verdad, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de volver al origen, volver al universo, en realidad no tenemos que volver para atrás, porque si no hacemos exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer es unirnos aquí, ¿sí? Pero ¿cómo hago yo para unirme a mi enemigo? ¿Sí? Recordemos eso. Ustedes crearon algo
que es su opuesto, su reflejo ahora, y que no pueden reconocer que es en realidad uno mismo. Normalmente es la peor persona que se puede encontrar en su vida, ¿sí? O su novio y novia, su enamorado, que es lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mejor reflejo que tenemos de nosotros mismos, porque es el que nos muestra quiénes somos en realidad, ¿sí? Entonces tenemos esta dualidad aquí. ¿De qué manera, cómo en la tercera dimensión podemos realmente integrar semejante dualidad? La podemos hacer porque la tenemos adentro, la tenemos aquí y ahora, en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la única forma de volver al centro es recordando de dónde venimos, ¿sí? Recordando de dónde venimos y uniéndonos en el presente, aquí y ahora, con todo lo que dividimos, ¿sí? Aquí y ahora. Entonces, ¿de qué manera yo puedo unirme a este? Perdonar. ¿Ah? Perdonar. Sí, perdonar. Primero lo reconozco. Ah, cierto. Soy yo. ¿Sí? Eso es lo primero. Ah, soy yo. Y este te va a decir, no. Dice, sí, ya me di cuenta que soy yo. Entonces, te perdono porque ahora me doy cuenta de que soy yo, ¿sí? Te perdono. Gracias por lo que me estás enseñando. Te honro por haberlo elegido, ¿sí? En ese momento yo vuelvo. E inevitablemente, si yo volví, el otro también vuelve. Es un poco cursi, ¿sí? Pero ¿qué significa esto? ¿Vieron cuando a nosotros nos dicen siempre la verdad está en el corazón, nosotros podemos volver desde el corazón, ¿sí? Bueno, es más o menos esto. Pero el corazón, ¿qué tiene? El verdadero corazón. El corazón tiene sangre, es el que hace pum, 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 así. Por eso, la forma de volver aquí es así. ¿Sí? Este símbolo simplemente es el resumen del camino que hemos creado. El resumen del camino de esta Sagrada Trinidad, ¿sí? Del sonido o la luz, que es la perspectiva, y la forma, ¿sí? Esto es primera, segunda y tercera dimensión. Esto lo llamamos cuarta dimensión. La cuarta dimensión es no tiempo y no espacio. ¿Por qué es no tiempo y no espacio? Porque ya reconocí que yo creé el tiempo y el espacio y yo lo puedo transformar, ¿sí? Entonces me salgo del espacio y yo lo puedo transformar, ¿sí? Entonces me salgo del tiempo lineal y del tiempo espacial y lo puedo transformar. Por eso vuelvo. Esto se llama quinta dimensión. Quinta dimensión. Números, ¿sí? Para que tengan en cuenta, son solo números. La quinta dimensión, entonces, es el resultado de la cuarta en la tercera dimensión. Pero, Matías, la Sí. tercera dimensión es de la máxima dualidad y de la máxima densidad también. Sí, por eso, porque se crea solo a partir de esto. La tercera solo se crea a partir de la expresión máxima de la dualidad. Por eso la tercera es la más difícil. La tercera dimensión es de las peores dimensiones, pero es de las mejores para integrar, ¿sí? Es decir que nacer en un planeta como este puede ser horroroso, ¿sí? Pero es un honor, porque nacer en un planeta de tercera dimensión como este significa que estamos listos para integrar y que es el mejor punto para experimentar la máxima dualidad y volver a la integración. Por eso el que está cansado de esto y dice todos somos uno, se quiere ir a la quinta dimensión. ¿Por qué a la quinta dimensión? Porque la quinta es la trascendencia en la tercera. Pero ¿cómo se llega a la quinta? A la quinta dimensión
¿Alguno conoce la quinta dimensión? Si alguien estuvo en quinta dimensión, normalmente van a sentir luz, ¿sí? Luz, mucha luz, ¿sí? Pero ¿por qué hay luz? Porque la luz es la claridad y la toma de conciencia de la realidad. Solo podemos llegar, fíjense este punto, ¿dónde está? Solo podemos llegar a la quinta dimensión si transformándonos amamos y disfrutamos la tercera dimensión. Por eso no llegamos nunca a la quinta, ¿sí? Porque ¿cuál es nuestro reto en los últimos 10.000 años? Escapar de la tercera dimensión. Y si queremos escapar de la tercera dimensión, entonces nos vamos a escapar de la Sagrada Trinidad, ¿sí? Y la Sagrada Trinidad es la herramienta para poder integrar la experiencia, ¿sí? Por eso cuando se nos dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Y todo el mundo está haciendo así, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Está repitiendo todo el tiempo esto en realidad. Pero como lo ve de otra manera, ¿sí? Como lo ve afuera, alguien que lo creó, ¿sí? Está afuera, no puede entender de que en realidad esto es la experiencia de mi vida, ¿sí? Y que la única forma de volver, de trascender el universo, es disfrutando de mi creación, ¿sí? Gozando la creación. Ahora uno dirá, ¿por qué entonces se sufre tanto en este planeta? ¿Por qué se la pasa tan mal en este planeta? Porque hemos decidido experimentar la máxima densidad de la luz.